¿Cuál es tu mirada de esta doctrina de seguridad que tiene hoy Estados Unidos con respecto a nuestro continente latinoamericano y Caribe? Eh, bueno, Hugo, la región latinoamericana siempre es una zona muy dinámica en términos de todo lo que pasa. Eh, y hay un antecedente que tiene que ver con lo que es la doctrina Monroe, ¿sí? Desde 1823 hacia adelante, nuestra América Latina ha sido objeto de la intervención de los Estados Unidos en múltiples oportunidades. Han invadido cualquier cantidad de veces, siempre variando el discurso, pero en el fondo es la misma situación, o sea, controlarnos. Recuerden que cuando a mediados de los años 1800 Estados Unidos ocupó, invadió Nicaragua, Dominicana y otras regiones, lo hacía bajo el lema de combatir la piratería. Sí, y eso se mantuvo un buen tiempo, varias décadas, donde intervinieron en múltiples ocasiones. Después se acabó el discurso del combate a la piratería y se combinó con lo que ellos llamaban la protección de los ciudadanos y los intereses norteamericanos. Y eso se mantuvo más o menos hasta los finales de la década de los 20. Después se les apareció un ángel eh, en el firmamento y entonces empezaron a decir de que ahora el, el enemigo era el comunismo, cuando ni siquiera la Unión Soviética había eh, puesto sus ojos en América Latina. Y ese discurso de la lucha contra el comunismo lo mantuvieron hasta la caída del muro de Berlín y hasta el momento en que colapsa la Unión Soviética. Entonces, tienen que recurrir a otro artilugio que es la lucha contra el terrorismo. Y lo mantuvieron un tiempo y lo han combinado, la lucha contra el terrorismo con la lucha contra las drogas. Y ahí, en ese panorama, se ha venido desarrollando todo el discurso de las intervenciones norteamericanas en nuestra América, Hugo y Nicolás. Oye, lo haces, John, efectivamente, ahí están todas las excusas que han usado históricamente para invadirnos, hacernos, estos boicots permanentes, estas sanciones unilaterales, van desde cosas menores hasta la promoción de golpes de Estado, que tanto dolor y recuerdo tenemos en América Latina, la tragedia de todos los países latinoamericanos, larga listado de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos que arrastra América Latina, producto justamente de los golpes de Estado que estimuló Estados Unidos en América Latina, y todavía estamos en ello, digamos. Imagínate, hasta el día de hoy estamos en Chile buscando los cuerpos detenidos desaparecidos, producto justamente de estas políticas promovidas por estos criminales genocidas norteamericanos. Y claro, y ahora estamos en el siglo XXI, no sé cómo decirlo ya, este degenerado, genocida, loco, desquiciado de Trump, que trae aparentemente una política nueva, pero en realidad no es más que la política de la descomposición. Es el que viene es parte de la descomposición, es decir, él mismo representa la descomposición de un imperio. Y esa descomposición se expresa también en una serie de lacayos que tiene en América Latina,
Y claro, apareció de estos lacayos muy apropiados a ellos mismos, a él mismo en realidad, como es este Abelardo de la Espriella, ¿no? Que es un abogado, contacto, es decir, es decir, uno cuando se entera de quién es este abogado, ¿no? De abogado de mafioso, de terrorista, de narcotraficante, es decir, es lo peor, es decir, lo peor de lo peor, es la basura misma, ¿no? Pero lo instalan y más encima uno de ultraderecha se jacta de cosas terribles y resulta de que no es más que una imitación de Bukele, quiere parecerse a Bukele, usa, es decir, hace una performance de Bukele para justamente conseguir la votación del electorado y lo terrible, John, es que consigue una votación altísima. Y bueno, para que tú nos hables un poquito de esto que ocurrió anoche en Colombia, de los resultados de los mismos y qué podemos esperar de lo que está aconteciendo en Colombia. Yo siempre, por mi formación académica, tengo la tendencia a hacer un contexto antes de entrar en el análisis de cualquier situación política o lo que se dé. Suelo decir de que históricamente en Colombia los procesos electorales han estado marcados por fenómenos muy preocupantes, como la incidencia o injerencia del narcotráfico en ellos. No olvidemos que Colombia ha tenido varios presidentes narcotraficantes. Turbay Ayala era un narco, Uribe es un narco, y posteriormente los carteles de la mafia financiaron campañas en los años finales de los 80 y principios de los 90. Entonces la injerencia del narcotráfico en los procesos electorales colombianos ha sido una constante. Y si a eso le sumas otros aspectos como la violencia en general y acentuada en las épocas electorales, entonces ahí se va complicando el asunto. La violencia contra los electores, la violencia contra los candidatos, la violencia contra los partidos. Recordemos que en los 80, a mediados de los 80, fue exterminado totalmente un partido político que se llamó la Unión Patriótica. A finales de los 80 y principios de los 90, en una sola campaña fueron asesinados 4 candidatos presidenciales, lo que muestra que Colombia es un país supremamente peligroso para hacer política. A eso también tú le puedes sumar, tú y Nicolás y nuestra amable audiencia le pueden sumar la injerencia de los Estados Unidos, la injerencia hoy en el caso colombiano de Ecuador y otros aspectos que tienen que ver con el uso de la violencia como herramienta de presión en las elecciones. Y hablemos del accionar de los grupos insurgentes alzados en armas, también de los grupos de extrema derecha paramilitares, paraestatales y otros factores de violencia. Entonces, este es un contexto supremamente complejo para la coyuntura electoral. ¿A dónde llegamos con esto, Hugo y Nicolás y amable audiencia? Llegamos al hecho de que ayer
el presidente Petro y el candidato Cepeda denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Un desfase de 600, 800 mil votos fue lo que ellos mencionaron. Lo cual es muy preocupante y es muy serio, lo que llevó a que tanto el presidente como el candidato Cepeda desconocieran los resultados hasta tanto las juntas escrutadoras de votos no hicieran un pronunciamiento oficial. Entonces, bajo esas premisas, lo que se está dando es un momento muy, muy preocupante, muy serio, en términos del futuro, porque el 21 de junio viene la segunda vuelta. Hay que anotar también que todas las encuestas se equivocaron, ¿sí? Y en el día de ayer se dio el caso en el cual el candidato Cepeda, curiosamente, baja su caudal, su intención de voto y sube de la Espriella. También se da la incidencia de la señora Paloma Valencia, hija de un asesino que se llamó nieta Guillermo León Valencia, que masacró indígenas, masacró campesinos y es el culpable de que las FARC existan hoy día. Entonces, de la Espriella sube en la intención de voto y se ubica en el primer lugar, pero no alcanza el caudal suficiente para ganar en primera vuelta, lo que nos lleva a que se vaya a dar una segunda vuelta. Perdón. Por lo tanto, el 21 de junio asistiremos a una nueva ronda de votación con estos antecedentes. Ahora, yo veo que el análisis, Hugo y Nicolás, se ha centrado mucho en este desfase de 600,000 o 800,000 votos. Pero yo el problema principal lo veo en la abstención, que fue de más del 56-57%. ¿Qué significa eso? Que de los 41 millones de colombianos y colombianas habilitados para votar, 21 millones se quedaron sentados en casa cual sacos de papa, sin importarles el futuro de su país, sin importarles la suerte de millones de campesinos que han recibido sus tierras por parte del gobierno de Petro, del pacto histórico, han recibido atención en salud, en educación, programas de vivienda, insumos básicos bajos. Se han olvidado de los estudiantes, se han olvidado de que Petro dignificó a la fuerza pública, a la policía y al ejército con sueldos dignos. Se han olvidado de la gran cantidad de médicos, estudiantes, madres comunitarias, indígenas, que han visto un desarrollo positivo en sus niveles de vida. La misma OCDE ubica a Colombia con un desarrollo en términos económicos bastante positivo. Entonces, estos 21 millones de colombianos que se quedaron sentados en casa haciéndose los locos, no tienen en cuenta eso y no se están preocupando y no les preocupa la suerte de más de 50 millones de compatriotas. Así que yo creo que ese es el
punto principal en esta coyuntura electoral, Hugo y Nicolás?